todos ustedes acá acompañándonos. Agradecemos la presencia de todos ustedes acá acompañándonos en esta penúltima jornada de la Feria del Libro y a punto de terminar también la Bienal de La Habana, que concluye el 28 de febrero. Ese es el milagro de Cuba, que no deja de hacer sus eventos culturales a pesar de cualquier limitación. Esa es la esencia de Cuba para ustedes, los amigos de la Embajada de México, que nos acompañan también. También están aquí un par de artistas, William y Lolo, que los van a ver en el libro, no pudieron estar todos. Algunos que no viven aquí en La Habana, otros viven en México, en otras partes del mundo. Lo importante es que Norman, en su viaje 54 a Cuba, no voy a hacer historia, él cuenta su propia historia, llegó, como llegan, lo visitan, y traía ya entonces un recorrido con su galería de arte, con su vocación hacia el arte, y sin lugar a dudas Cuba lo enganchó, lo convenció, y a lo largo de estos años no ha hecho otra cosa que por supuesto comprar arte cubano, pero también promocionarlo, más allá que comercializarlo en México. Algunos que han estado ya en México, en la Feria de San Marcos, por ejemplo la Galería Génesis, han podido dar fe de la colección que tiene Norman, de artistas cubanos formados precisamente por el sistema de enseñanza, o algunos autodidactas de la enseñanza artística en Cuba. Este libro es el esfuerzo, este libro es un hijo que él tiene, que él lo va, por supuesto, lo va a la palabra, no quiero demorarme mucho. Y quería agradecer también acá a la comisaria, a la gobernadora Dani Montes de Oca, que ha tenido bien, en primer lugar, conocer la colección en México y después escribir sobre ella, emocionarse, compartir la colección y escribir las palabras que ustedes van. No las vamos a leer todas, pero bueno, ustedes van a también saber de ella esta tarde en la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, le doy la palabra a todos. Ya va bien, es por la computadora. Bueno, primero agradecer a Norma y a Camilo la posibilidad de haber trabajado en este proyecto. Norman es una persona, un promotor que conozco desde mi época del Centro Wilfredo Lam, precisamente a través del colega Milo Valls, cuando iniciaba aquel proyecto con artistas cubanos que se daban a conocer vendiendo sus obras en la feria de artesanías, en la sección de pinturas, a través precisamente de una de las galerías del Fondo Cubano de Bienes Culturales, la Galería Víctor Manuel, que era el mecanismo a través del cual esos artistas implementaban la comercialización de sus obras. Norman, en un viaje a Cuba en aquellos años, creo que 2005, se deslumbró con la realidad cubana, con el arte cubano, y dicen que nada ocurre por casualidad, que es el azar concurrente, la poesía de la vida. Lo trajo, y a partir de ese momento nunca más se desprendió de la realidad cubana y del arte cubano, y creó lo que después él llamó el movimiento revelacionista, porque precisamente la palabra revelación fue con la cual él designó lo que en aquel momento ocurrió, porque a partir de ese arte, de esos artistas, Cuba se les reveló. Y a partir de una serie de talleres, encuentros, visitas a Cuba y acciones de patrocinio que fue desarrollando con estos artistas, se les fue revelando cada vez fenómenos de la identidad cubana, de la esencia cubana y del desarrollo del arte cubano. Pero yo no quería dejar de localizar esta colección en el contexto de una colección mayor y de una acción mayor.
porque creo que ella complementa esas acciones y a su vez su colección previa, anterior, legitima el carácter también de esta colección de arte cubano. Existencia entre los hombres y ese aprendizaje, ese proceso de crecimiento personal por el cual él ha ido transitando y a partir del cual ha ido incluso ganando notorias calificaciones y legitimaciones como líder de esos procesos de conciliación y de conocimiento entre los hombres. Es parte también de la acción que él promueve con el arte. Norman además es un artista que tuvo su primera exposición personal en la década de 1980, específicamente en el año 83, a partir de un alter ego con el cual se dio a conocer. En aquel momento el alter ego Bruno Luna escondía la personalidad de Norman y el deseo de que las acciones en pro de la humanidad fueran mucho más importantes que un nombre en específico, que un artista en específico, o que el ego, digamos, de saberse hacedor de aquellas piezas escultóricas de mediano y pequeño y mediano formato. A pesar de que esta producción artística tuvo cierta aceptación en los predios de la escena artística mexicana y desde el punto de vista comercial, sin embargo, Norman prefirió lanzarse a partir de su formación, incluso como arquitecto, de sus antecedentes como empresario y de su formación en sentido general, prefirió acompañar a otros artistas en la realización de diseños, reproducciones gráficas y reproducciones de obras escultóricas, un proyecto editorial que le permitió no solo apoyar las carreras de un grupo importante de creadores mexicanos y latinoamericanos, sino también fomentar y dar crecimiento a esa colección de arte que ya antes había iniciado. Entre estos artistas se pudieran mencionar a Rafael Cauduro, Mario Martín del Campo, Guillermo Ceníceros, Julio de los Reyes, Francisco Toledo. Eso en el campo de la obra gráfica. En el campo de lo escultórico, Marcelo Morandín, José Charlón, Joy Leville, Gustavo Montoya, José Chávez, Raúl Anguiano, Jorge Marín, Fernando Garrido y Ana Mercedes Hoyo. También realizó versiones en modelado a partir de acuerdos con familiares y descendientes de artistas como David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida, Chucho Reyes, Rufino Tamayo e incluso Pablo Picasso. De manera que estamos hablando de una colección de arte cubano que se inserta en un contexto mayor de obras latinoamericanas que van a caracterizar la modernidad y la contemporaneidad latinoamericana. De alguna forma también esa colección se nutre de objetos traídos de diferentes culturas, porque el Norman coleccionista entiende la acción de coleccionar como una forma de conocer a hombres de diferentes ámbitos, a culturas de diferentes espacios, y su colección incluye también esculturas tradicionales africanas, incluye libros de carácter religioso, libros de crecimiento personal, piedras semipreciosas. O sea, es un ámbito bien amplio de referencias que él entiende a partir de la acción del arte de habitar la paz, que es como él ha nombrado a todo este ejercicio a partir del cual ha centrado la acción de coleccionar. Pero creo que también sería importante ubicar a esta colección en medio de un modelo de acciones
que unifica al artista, al coleccionista, al editor, al artista de la performance, que también es, al promotor cultural, donde una categoría o una funcionalidad alimenta a la otra, complementa a la otra, se nutre de la otra, para lograr una integridad en el proceso de promover el arte, de dar a conocer el arte y sobre todo de lograr a través del arte un crecimiento tanto de las economías, hablando en términos comerciales, pero también de las carreras, tanto de artistas como de coleccionistas, a la par que incrementa también la sensibilidad de grupos humanos no familiarizados, digamos, con la obra de arte, que no tienen posibilidades de acceso a la obra de arte o que incluso teniendo posibilidades no han tenido un acercamiento suficiente a la obra de arte, porque Norman también se ha destacado como subastador, como promotor de subastas filantrópicas de carácter humanista para apoyar acciones en diferentes órdenes para diferentes tipos de sectores sociales. Entonces, con ello estoy ubicando, decía antes, a esta colección de arte cubano en un contexto importante de referencias de arte moderno y contemporáneo, latinoamericano y universal. Otro dato importante a tener en consideración es que estamos hablando de un grupo de artistas que, como decía antes, cuando Norman llega a Cuba, aunque habían estudiado en nuestras escuelas de arte fundamentalmente de nivel medio, porque algunos de ellos no habían podido pasar al Instituto Superior de Arte o quizás habían logrado entrar en el Instituto Superior de Arte, pero por diferentes razones tuvieron que dejarlo. Se trataba de un grupo de artistas que no habían logrado, por diferentes razones, un reconocimiento nacional lo suficientemente, digamos, legitimador. A veces porque sus carreras estaban todavía en proceso de crecimiento y a veces por esa extraña manía nuestra, que creo que en alguna medida hemos logrado superar, de aquellos años de que los artistas graduados del Instituto Superior de Arte, sobre todo, eran los que tenían el ojo de los coleccionistas, de los curadores, de los galeristas, mientras que los artistas graduados de nivel medio, como las escuelas de San Alejandro o las escuelas de nivel medio de las diferentes provincias, debían pasar todavía por un proceso de madurez y por un proceso de demostración de sus capacidades y del desarrollo de sus potencialidades en un nivel, digamos, de mayor alcance. Pues Norman, con sus acciones, descubriendo a estos creadores en un contexto además donde predominaban las estéticas conceptuales, se dio a la tarea de apoyar, de beneficiar el desarrollo de estas carreras y el desarrollo de estas obras. Y para ello comenzó a visitar la isla, a apoyar materialmente a estos artistas con pinturas, con lienzos, a desarrollar talleres que le permitían a cada uno de ellos lograr un mayor autoconocimiento de las estéticas que querían desarrollar, y asimismo fue moviendo sus obras hacia su colección con la intención de moverlas internacionalmente. Y fueron muchas las exposiciones realizadas con esas obras, tanto en México como en Colombia, como en los Estados Unidos. De alguna manera, Norman ha realizado en este sentido una acción de diplomacia cultural, mediador, para colocar las obras de muchos de estos artistas en una coyuntura políticamente difícil, políticamente compleja, y que creo que de otra manera no hubiera podido solucionarse. Hay que decir que estamos hablando de un grupo generacional que quizás haya sido el primero que con mayor énfasis o de manera grupal comenzó a preocuparse por la pintura
en el sentido pictórico tradicional, en el sentido de los paisajes, en el sentido de la naturaleza muerta, del retrato, de los géneros tradicionales de la pintura, que en aquel preciso momento justamente no tenían el mayor interés, digamos, por parte de curadores, aunque en honor a la verdad habría que destacar la labor curatorial de David Mateo, que se ocupó en la década de 1990 de promover un grupo de artistas y obras que se movían en torno a estos géneros, digamos, retrato, naturaleza muerta, paisaje. Pero en el caso de ellos, la posibilidad de llevar a un mayor nivel de desarrollo sus obras hace que estos paisajes, estas naturalezas muestras, estos retratos, cobren una dimensión mucho más conceptual, mucho más, digamos, transversalizando problemáticas de diferente naturaleza que tenían que ver con la sociedad cubana del momento y enriqueciéndolas con nociones postmodernistas, neoconceptuales, que en el momento estaban en boga. Pero sí quisiera destacar porque generacionalmente este grupo quizás sea el primer grupo que otorgó mayor énfasis al carácter pictórico de la obra y a este tipo de género como parte de una producción contemporánea que debía ser atendida y que debía ser promovida. Fíjense que estamos hablando aproximadamente del año 2005, que muchos de ellos ya se habían graduado de las escuelas de nivel medio de donde provenían o del Instituto Superior de Arte y por tanto ya estaban desarrollando una vida profesional activa. Y es precisamente en el año 2007 cuando Rocío García, desde las aulas de la Academia de San Alejandro, comienza también o crea ese taller a partir de su condición de profesora con la pintura con que ella llamó los nuevos fieras. Entonces, estamos hablando generacionalmente, para ubicarnos cronológicamente, de un grupo de artistas que a la altura del año 2007 ya venía desarrollando una obra con peso en lo pictórico y con peso en estos géneros pictóricos. Y bueno, después se le suma a la labor de Rocío García, que tuvo mucha impronta en esos años en la recuperación de lo pictórico, exposiciones como Bomba, realizada por Peter Ortega, que también reunía a un grupo importante de artistas contemporáneos que estaban vinculándose y jerarquizando el elemento pictórico a partir del neoexpresionismo contemporáneo. Estas son algunas claves de por dónde deberíamos tener en consideración a este grupo generacional, a este grupo de artistas y bueno, creo que es una oportunidad única que esas obras se encuentren hoy o que estuvieron en algún momento formando parte de la colección de Norman y que gracias a su labor altruista, a su labor de promotor, de dealer cultural, de subastador, estén dispersas en diferentes colecciones y partes del mundo, porque aunque esto comenzó a nivel de su galería 1010 y a nivel de su vasta Norma, ha logrado que muchas de estas obras también entraran en museos importantes, si tenemos en cuenta que al museo como una entidad, como una institución ya superior en el recorrido que el proceso de comercialización de la obra de arte va a llevar. Por tanto, creo que ha sido fundamental el apoyo que Norman ha dado a este grupo de artistas. Y entre otras cosas, creo también importante considerar este esfuerzo, considerar esta labor en la dimensión de un acto de generosidad, de un acto de solidaridad y un acto de mediación de Norman para con la cultura cubana, para con los cubanos y para con nuestro país en sentido general. Yo no quiero aburrirlos, yo prefiero que lean el texto, creo que soy mejor escribiendo que modestia aparte,
que hablando, y prefiero entonces que ustedes sigan esta trayectoria y este resultado con la presentación del propio Norman. Muchísimas gracias. Un decreto de paz y de creación. En La Habana, cuna de revelaciones y crisol de almas creadoras, proclamé los designios del revelacionismo. Ese movimiento magnánimo que desde su esencia se erige como un faro de luz y un instrumento de transformación universal. Aquí, en esta tierra, en la que se respira arte y revolución, declaro solemnemente que el arte no es solo un lenguaje de los sentidos, sino el cetro con el que construiremos una economía de conexión y armonía, un reino de sostenibilidad donde la belleza y la conciencia se entrelazan en perfecta simbiosis. Hace 2 décadas, un viaje cambió mi destino. No fue meramente un traslado físico, sino una travesía hacia una nueva dimensión del ser. En esta isla sentí el llamado de algo superior, un mandato divino que me reveló el potencial infinito del arte como herramienta de creación y reconciliación. Aquella epifanía marcó el origen de una misión trascendental: llevar el arte más allá de las fronteras, convertirlo en el eje de una nueva humanidad. Pero ese camino también me forjó el alma. Fue un sendero de pruebas constantes, retos y tribulaciones, de momentos en las que la incertidumbre y el desafío, cobijado entre los lienzos y mis sueños en la intimidad del acto creador, encontré sentido nuevamente para mi vida. Entendí que el mundo desde el arte tiene mayor profundidad y trascendencia. Es a través de esa creación que descubrí mi esencia y mi propósito. El arte como decreto de unidad. En el acto creador reside la esencia de la existencia misma. Cada pincelada, cada nota, cada palabra nace de una chispa divina que nos conecta con el todo. Al crear, nos volvemos hacedores de realidades, arquitectos de mundos donde la paz y la belleza reinan soberanas. En ese instante sublime de creación, no solo reflejamos lo que somos, participamos en el acto divino de manifestar lo que podríamos y podemos ser. El revelacionismo proclama que cada obra de arte es un puente hacia la comprensión y la armonía, un espejo donde se revela la unidad del universo. Este movimiento es más que una corriente artística, es un llamado universal, un decreto que invita a la humanidad a reconocer nuestra interconexión como especie y como vida, a abrazar a la creación como un acto de amor supremo. La Habana, trono del revelacionismo. La experiencia cubana se erige como el pilar inquebrantable de esta filosofía. Fue en los talleres de La Habana, entre las vibrantes calles de Obispo, donde germinó la semilla del revelacionismo. Rodeado de artistas excepcionales, aquellos que llamaría yo los elegidos, descubrí que el arte no solo conmueve, sino que también unifica y transforma. Este trono caribeño fue un santuario para la creación, un bastión donde se forjó la filosofía del revelacionismo. Un modelo de economía circular sustentada en el arte. Proclamo aquí, con plena convicción, que el arte es un recurso de valor incalculable. En un mundo atrapado por sistemas financieros deshumanizados, es el arte el que se alza como la moneda de la conciencia y la sostenibilidad. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy podemos hablar de una economía circular sustentada en el valor intrínseco del objeto creado. El revelacionismo es el cimiento de este nuevo orden. Es un pacto entre el creador, la creación y la humanidad. Un juramento para reconocer que en cada pincelada hay un universo y en cada obra una oportunidad de redención. Que así sea, así es y así será, por los tiempos de los tiempos. Amén. Norman Bartlett. Gracias hoy por estar aquí presentes, en donde a través de
este libro, El Revelacionismo. Se cuenta la historia de amor de casi 20 años de un ser ordinario pero muy sensible y que entiende el mundo desde el arte. Cuba fue y sigue siendo un parteaguas para mí, para mi vida. La verdadera historia, el sentir y el pensar de un pueblo siempre será contada a través de los artistas. Y el revelacionismo nace a partir de un grupo de artistas que coincidimos en camino y que a raíz de ahí le dimos la posibilidad a que la creación sea, sin saber exactamente a dónde nos iba a llevar. Hoy aquí planteamos una corriente artística que tiene como fundamento el estudio de la conciencia y tiene como meta y objetivo la cultura de paz. Dentro de los estudios de paz hay un antecedente que es inevitable. Antes de hablar de paz, tenemos que hablar de unidad. Y la unidad es fundamental en el arte. Cuando hay partes en discordia, son las partes que están viendo lo que los diferencia y nos está viendo lo que nos unifica. De 2005 a 2013 realicé 50 viajes, más o menos cada 2 meses, venía cerca de 10 días a Cuba a entregar mi corazón a partir de que se pudiera contar la historia. Cada viaje era traer lienzos, pinturas, pinceles, y a los maestros que iba estudiando, a los maestros de diferentes caminos de la conciencia, cábala, chamanismo, metafísica, física cuántica, teología, religiones comparadas, filosofías orientales y todos los pensadores de la nueva era, con el objetivo de que estos artistas pudieran nutrirse de este conocimiento cuando en Cuba todavía no tenían acceso a internet y que pudieran nutrirse de esto a través de su arte y nos dejaran contada la historia. El producto de 50 viajes y el cuerpo de obra que se fue generando tradujo en una serie de proyectos editoriales, curatoriales, museísticos, uno de ellos que se llamó Revelación y se presentó en la 10ª Bienal de La Habana, en cuya introducción ya establezco el arte como herramienta para generar la paz. Los artistas en torno a ello fueron creando sus propias obras donde hubo absoluta libertad en el proceso creativo, pero se puede ver a través de la obra la evolución del mismo artista en su mundo interior que refleja a través del arte. Y el hilo conductor contado a través de esos 11 artistas que dieron origen al proyecto Revelación, de alguna manera forman el cuerpo del cual me nutro para desarrollar ya lo que sería el revelacionismo, tomando en cuenta la revelación como proceso de estudio, la revelación del ser ante el ego. ¿Y qué es lo que sucede? Y cómo se puede utilizar desde las artes para que el proceso del despertar de la conciencia individual y colectiva sea más misericordiosa. Porque cuando le duele al ego se expande el alma. Los grandes conflictos de la humanidad, desde conflictos con uno mismo, conflictos con nuestros semejantes y conflictos con la naturaleza, tienen que ver con esta violencia estructural y cultural que heredamos y que si no hacemos algo al respecto la seguiremos pasando a las próximas generaciones. Desde las dimensiones de conciencia se entiende muy claramente, y aquí me voy a referir a David Hawkins como uno de los más importantes neurocientíficos, de sus 7 dimensiones de conciencia y el mapa de la conciencia. Las 7 dimensiones de la conciencia
Brevemente las voy a explicar. La primera dimensión de la conciencia es cuando la energía se convierte en materia, y es cuando se crea el mundo físico. ¿Somos acaso conscientes que somos energía que se convierte en materia? La segunda dimensión de conciencia es el inconsciente colectivo de las especies, y es la conciencia de sobrevivencia, y de ahí emergen el reino vegetal, el reino animal. La tercera dimensión de conciencia es la conciencia de identidad, y los regentes son ego, personalidad, miedo y confusión. Y ahí están los grandes problemas de la humanidad, sosteniendo egos individuales y egos colectivos, confrontando personalidades y viviendo en un mundo de miedo y de confusión. Desde ahí viene nuestra sobrevivencia y nuestra identidad. Identidad individual e identidad colectiva, étnica, racial, religiosa, nacionalista, partidista, de género, y cualquier diferencia que podamos estar observando ante una mente dividida que sostiene el ego. Einstein decía que no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia donde fue generado. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel de conciencia? La cuarta dimensión de conciencia es la conciencia social, que ya no solamente somos seres humanos, sino que formamos un cuerpo que podríamos llamar humanidad. Y emergen la solidaridad, el altruismo y la moral. La moral basada en valores y principios universales, no la moral dicotómica que separa, que critica, que juzga. La quinta dimensión de conciencia es la conciencia espiritual, que hay un pegamento en la creación, en nuestro interior como en nuestro exterior. Hay un pegamento que permite que cada micropartícula se vaya formando en los átomos, en los órganos, en los organismos, en los sistemas, en los cuerpos, y así en el cuerpo social, pero en el cuerpo también con la vida misma, con toda expresión en la naturaleza. Y si nos vamos a las dimensiones anteriores, somos todo ello. La sexta dimensión de conciencia es la conciencia de unidad. Todo número llevado a su mínima y su máxima expresión siempre va a ser uno. Y la séptima dimensión de conciencia es la conciencia de unión entre todas las partes, y en donde radica el verdadero servicio. Ante este planteamiento y la confrontación del ego contra el ser, cuando el ser va expandiendo esas fronteras, la construcción del ego sufre, y viene un proceso de reconstrucción de ave fénix. Será el momento de esta reconstrucción de ave fénix como humanidad, donde vayamos más allá de nuestras fronteras, no solamente nuestras fronteras geográficas, sino nuestras fronteras de pensamiento, y podremos vernos como una sola humanidad en un solo planeta, para lograr desarrollo, sostenimiento, sustentabilidad, con dignidad de vida para toda especie de vida. Entonces estaremos pasando del Homo sapiens al Homo Deus. Sensibilidad, nuestra sabiduría y nuestra conciencia para tratarnos y para tratar la naturaleza con toda la dignidad, con respeto, con empatía, con compasión, con solidaridad. Tarde o temprano, esto pasará. ¿Utilizamos la inteligencia para autodestruirnos o para verdaderamente evolucionar? Y considero que el arte tiene un papel fundamental en este proceso. Si no podemos expresar como individuos y como sociedad por los procesos en los que estamos pasando, cómo podemos liberar toda esa serie de tensiones
de injusticias que nos hacemos unos a otros por falta de conciencia, donde fortalecemos el poder desde el ego, pero ese no es el verdadero poder, esa es la fuerza. El verdadero poder es el poder espiritual, es el poder espiritual que es el que es y es el que será por todos los tiempos. Es el que nos conecta con la vida, es el que nos permite ser, nos permite existir, nos permite trascender y dejar huella. Gracias al pueblo cubano por haberme recibido en todos estos viajes. Gracias a los artistas que han sido receptores de estos conocimientos y que lo han expresado de manera magistral. Aquí contamos en la sala con dos de ellos, Williams y González Chávez, y Manuel Antonio Álvarez Lolo. Aquí están siendo esos revelacionistas que dieron vida a las obras que están recorriendo museos, que cuentan historias y que transforman vidas. Muchísimas gracias. Quisiera, por favor, si Williams y Lolo podrían pasar aquí al frente y dar unas palabras. Buenas tardes a todos. Para mí ha sido un proceso excepcional, un proceso que nos ha permitido crecer, que nos ha permitido expresar lo más profundo de nuestro ser como artista y como ser humano. Y Norman ha sido un vehículo, un maestro que nos ha tratado de inculcar y de llevar a través de ese gran camino que nos ha formado. En el libro digo algo sobre Norman y sobre el proyecto. Soy mejor escribiendo como que hablando, los nervios me traicionan un poco, pero bueno, creo que ha sido enriquecedor este proceso y que agradecemos mucho a Norman, a México, a Cuba y a todos los que han tenido que ver con este proyecto. Gracias. Buenas tardes, yo soy Manuel Álvarez Lolo. Al igual que William, tengo que decirles que para mí el proyecto Revelación fue algo que fue una bendición para mi vida y para mi carrera como artista, y realmente fue muy enriquecedor. Este proceso fue de crecimiento, fue de conocimiento y reconocimiento, ¿por qué no? Porque gracias a Norman, una serie de instituciones, de organismos de nuestro país lograron ver nuestro arte. Discúlpenme, me pongo un poco nervioso también, no soy bueno con las palabras. Gracias a Norman logramos ubicarnos en la mira de muchos críticos, de muchos artistas de nuestra isla, y logró desarrollar nuestra carrera, ya que muchos éramos artistas emergentes, desconocidos, y gracias al proyecto Norman avanzamos mucho en el proceso creativo y en el proceso de crecimiento como artista. No más tengo que decirle que para mí una bendición haberlo conocido, una gran suerte de haber sido parte de este proyecto, y nada, muy feliz por llegar a este límite en el que está Revelación. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí hay un mezcal y un tequila para el que guste brindar con nosotros. Sí, Dani, por favor. Sí, yo quería, porque en mi intervención yo hubiera querido mencionar los nombres y no lo hice. Entonces yo quiero no dejar de mencionarlos. Yaumir Hernández, Joel Corrales, Yusuan Remona, William González, Dionel Delgado,
Saskia Vergel, Alyosha Aracil, Orestes Gauriar, Raciel Gómez, Alonso Alayo. Y bueno, después se fueron sumando otros artistas como Vicente Hernández, como Carlos Quintana, que entraron a formar parte de la colección de Norman, pero esencialmente estos 11 nombres que mencioné son la génesis del proyecto Revelaciones. Muchas gracias. No sé si alguno quiera decir algo. Sí, dudas, preguntas, con mucho gusto. Sí. Ay, pues, muchas gracias por esta presentación. La verdad yo desconocía este proceso, ¿no? este proyecto, y me parece maravilloso. Y mi duda es una muy sencilla. ¿Actualmente continúa este proyecto? ¿Sigues apoyando a artistas jóvenes cubanos? ¿Hay algo de eso en este 2025? Bueno, en este viaje venimos a presentar el libro Revelación a la sociedad cubana, pero uno de las reuniones que tendré en este viaje será en el Instituto Superior de Arte, donde les podremos compartir el libro a los artistas que ya están estudiando en el Instituto Superior de Arte. Podrán tener acceso de manera digital al libro, y el objetivo es que estos artistas se puedan ir nutriendo con este conocimiento, y eventualmente esto que inicia con estos 11 artistas se pueda transformar en una corriente que desde el arte tome el estudio y la conciencia dentro de su quehacer en todas las artes, y que el objetivo es ir trascendiendo estas fronteras que hemos generado desde el ego para lograr realmente nuestra verdadera evolución como seres humanos, como una sola humanidad en un solo planeta. Esa es la intención. Y obviamente en Cuba es un maridaje entre Cuba y México, así como estamos presentando, aquí está realmente naciendo ante la sociedad, pero lo mismo se irá compartiendo en México, en las escuelas de arte, y después esperemos que sea así para el mundo. Sí, yo quería añadir en esa dirección, aquí se encuentra Jorge Alfonso, director de Génesis Galerías de Arte, y Milady González, directora de Galería Habana, que forma parte de Génesis. Y creo que Norman lo mencionó, o Camilo, pero quería añadir que Norman va como abriéndose en la medida en que va avanzando en sus relaciones con Cuba, y nosotros tuvimos la posibilidad el año pasado, con la participación de Galería Habana o de Génesis Galerías de Arte en la Feria de Maco, de tener una gran exposición de arte cubano de más de 70 obras en la Galería 1010 de Norman Bardaví. Fue una oportunidad que nos brindó Norman, aprovechando el contexto de la feria, para que los artistas cubanos tuviesen también un lugar donde dialogar con sus semejantes, por lo menos las personas que allí estábamos de la institución Arte en Cuba, y poder mostrar esas obras en un contexto un poco más amplio, que no fuera solamente la feria de Maco, donde estábamos participando Galería Habana con 6 artistas y Galería Servando con 2 artistas. Pero en el espacio de Galería 1010 tuvimos la oportunidad de mostrar más de 20 artistas y más de 70 obras. Con esto concluimos, y el que guste brindar, aquí viniendo con un poquito de México, con mezcal y con tequila, gracias a Cuba, gracias a México. Por las nuevas generaciones. Decía tercera edición de Revelación. A lo mejor no me gusta. Una tercera. Este es el tercero de 4 volúmenes.